El amplificador operacional realiza la labor de amplificar pequeñas señales y también realizar operaciones. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama de circuito eléctrico. Tenemos la terminal no inversora y la terminal inversora. Y la salida va a estar determinada por el nivel de amplificación A en lazo abierto multiplicado por la diferencia de tensión entre estas dos terminales. Y en este orden, que es Vp menos Vn. Y entonces un amplificador operacional en lazo abierto lo que hace es simplemente amplificar la señal, pero está limitado por los voltajes en la fuente. Por ejemplo, aquí tenemos de menos 10 a 10 volts. Ese va a ser lo que nos va a estar limitando el voltaje de amplificación. Y por los componentes interiores, además hay que quitarle 1. Entonces aquí va a oscilar desde menos 9 hasta 9. Aunque en nuestros cálculos aparezcan que nos va a dar un voltaje mucho mayor, pues si es así, entonces está saturado. Solamente se va a quedar al límite máximo, por ejemplo en este 9. O también por los números negativos, por la parte negativa, que aquí nos da menos 200 volts. Nos da menos 200 volts, pero no va a quedar en ese voltaje, sino que tenemos una fuente de menos 5 volts, pues se va a quedar en menos 4, porque no va a poder entregar más. Decimos que está saturado. Bueno, ahora vamos a ver el amplificador en lazo cerrado. Entonces tenemos el mismo símbolo eléctrico. Pero ahora va a tener una retroalimentación. Recuerden, esta es la terminal inversora y esta es la terminal no inversora. La no inversora vamos en este ejemplo a llevarlo a tierra. Y la señal va a entrar en la terminal inversora. Entonces voy a poner una resistencia y aquí voy a poner una fuente. Y esta es la parte de la retroalimentación. Hay una conexión entre la terminal inversora y la salida. Entonces vamos a calcular el voltaje de salida. Aquí vamos a poner, lo voy a hacer de manera general. Vamos a ver, tenemos una fuente BS, una resistencia 2 y esta va a ser nuestra resistencia 1. Entonces vamos a obtener una fórmula de este circuito en términos de BS, R1 y R2, y asumimos que son datos conocidos, tanto la fuente como las resistencias. Entonces, hay otra característica que hay que tomar en cuenta en los amplificadores operacionales. Estas dos terminales están al mismo voltaje y además la corriente que entra a la terminal inversora es igual a la corriente que entra a la terminal no inversora y ambos son 0. O sea, no entra nada de corriente a estas terminales. Esto es lo que vamos a considerar en el amplificador operacional ideal. De esta manera. Entonces, con estas consideraciones, que es con lo que vamos a trabajar con estos amplificadores operacionales, vamos a resolverlo. Van a ver que va a ser mucho más fácil. Entonces, esta fuente lo que hace es generar una corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Viene una corriente para acá. Así. Y una parte, porque aquí hay una bifurcación, una parte se tendría que venir para acá, que se llama IN, y otra parte para acá. Vamos a llamarle aquí I1 e I2. Pero de acuerdo a esto, la corriente IN es 0. Por lo tanto, toda esta corriente se viene hacia arriba. Entonces no hay necesidad de aquí llamar I2. Simplemente es la misma corriente I. Entonces necesitamos calcular esta corriente I para conocer el voltaje en R1 y el voltaje en R2 y a su vez el voltaje V0.
¿Cómo lo podemos calcular? Pues nos va a ayudar esta parte, Vn es igual a Vp. Nosotros sabemos cuánto vale el voltaje en este nodo, porque observamos que el voltaje en el nodo de la terminal no inversora está a tierra, o sea es 0. Entonces este también está a 0 volts. Es como si esta resistencia estuviera a tierra. Es más, la dibujo nada más momentáneamente. Es como si eso estuviera así, a tierra. Así. Entonces este circuito es muy fácil de calcular. ¿Cuánto vale la corriente en este circuito? Pues va a ser, por ley de Ohm, esta resistencia tiene un voltaje de Vs sobre R1. Así. Entonces tenemos ya nuestra corriente I. Y por lo tanto podemos calcular el voltaje en la resistencia 1, que va a ser, es más, aquí ya lo dijimos, el voltaje en la resistencia 1 es Vs, porque está a tierra en un extremo, en el otro extremo está siendo alimentado por la fuente de voltaje. Entonces solamente quedaría encontrar el voltaje en la resistencia 2, que sería igual a la corriente que pasa por R2, que es la misma que pasa por R1, o sea, I por R2. Ahora, ¿cuánto vale V0? Observen que aquí se forma otra vez otra malla. Lo voy a redibujar de este lado. Entonces, tendríamos aquí la resistencia R2. Y aquí está el punto de medición. Bueno, cualquiera de esta parte es V0. Voy a ponerlo aquí así, como si V0. Pero sabemos que el voltaje aquí está conectado a tierra. Entonces está en la misma tensión. Entonces aquí está tierra. Y aquí está, aquí simplemente por redibujarlo, voy a poner aquí más menos V0. ¿Cuánto vale? Pues observen que ya sabemos que aquí hay una corriente I en este sentido. Y de acuerdo a esta corriente, en una resistencia la tensión se cae, por lo tanto aquí es más y menos. Y observen que el voltaje de salida, aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Están en paralelo porque esto es el mismo circuito, aquí es el mismo nodo. Es el mismo nodo en esta parte. Lo voy a redibujar. Este lo paso de este lado. A ver si así se observa mejor. Aquí tenemos más, menos V0. Y aquí tenemos más, menos la resistencia R2 con su corriente hacia arriba. ¿Sí? Entonces el voltaje en R2 tiene la polaridad más menos. Y eso nosotros ya lo conocemos aquí por el cálculo que hicimos un momento antes. Entonces observen que V0 tiene la polaridad invertida y además está en paralelo. Por lo tanto, aquí lo voy a poner, V0 va a ser igual a menos el voltaje en R2. Por lo tanto, podemos concluir el voltaje de salida va a ser igual a menos la corriente por R2. Y ya lo calculamos, que es esta expresión. Entonces vamos a sustituir. Voltaje de salida va a ser igual a menos Vs sobre R1 por R2. Y vamos a, nada más vamos a reescribirlo por regla de la asociatividad. V0 va a ser igual a menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Entonces observen que ya tenemos la expresión de salida para el voltaje en este circuito. ¿Y qué observamos? Que el voltaje de salida es negativo al voltaje de entrada
y además proporcional con R2 entre R1 veces. Es R2 entre R1 veces el voltaje de salida y negativo. Por lo tanto, si yo quiero amplificar 2 veces el voltaje de entrada, ¿qué resistencias debo de poner aquí? Pues simplemente esta división me debe de dar como resultado 2. Pues entonces R2 debe de ser el doble que R1. Cualquier combinación, pero en el orden de los 100 ohms hacia arriba. Podría ser voy a poner aquí. Quiero amplificar 2 veces. Entonces vamos a poner control Z. Entonces seleccionamos. Eso yo lo elijo. Seleccionamos R2 igual a, así de fácil, 2K. Y R1 igual a 1K. 1 kilo ohm. Por lo tanto, entonces vamos a tener que B0 va a ser igual a menos 2K sobre 1K por el voltaje de entrada, que va a ser igual a menos, las K se van, o sea 1000 sobre 1000 es 1, y nos queda menos 2 veces BS. O sea, la única característica es esto que lo vuelve negativo.